Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a Práctica Test. Iniciamos con un nuevo tema el día de hoy. Espero que estén muy bien. Día lunes también, iniciando la semana. Hola a los que están saludando ahí. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos a los usuarios nuevos, a los nuevos alumnos que se van incorporando. Los que ya están por acá. Buenos días nuevamente, dice por ahí Leonor, ¿cierto? Muy bien, queridos alumnos, Práctica Test. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Sesión número 6, como dice ahí, normas de circulación. Ese es el tema que nos convoca hoy día, así que de inmediato vamos para allá. Veamos de qué se trata esto. Ahí tenemos entonces el tema correspondiente al libro El Nuevo Conductor, es normas de circulación. Hoy acá tengo un tremendo texto, así es que voy a leerlo rápidamente porque parece que es una buena noticia antes de iniciar. Hay una persona que acá nos ha dejado un gran mensaje que es Don Luis. ¿Qué me dice Luis? Dice, hola, profe, hoy fui a rendir mi examen de conducir y ya estoy de vuelta en casa con licencia en mano. Quería darle las gracias porque me tomó 3 intentos sacarla. Estoy muy contento con este logro gracias a ustedes y decirle a las personas que están próximas a rendir exámenes, sean perseverantes, lo van a conseguir. A mí me tomó 3 intentos, dice, muy frustrantes, pero se logró. Mucho ánimo para todos los nuevos conductores que vienen. Oye, Luis, muchas felicidades, Luis, excelente. Sin duda un gran logro, Luis, para ti, obviamente, y una motivación para todos nosotros también. Gracias por venir a compartir tu alegría con nosotros. Y ya tienen la licencia en mano. Miren qué bonito el mensaje el día de hoy. Así que comenzando esta clase con una tremenda noticia, tenemos un nuevo alumno Práctica Test con licencia en mano. Ahí te están felicitando tus compañeros, Luis. Así que se hace extensivo la alegría para todos los que conformamos acá el equipo Práctica Test y todos ustedes que nos siguen. Genial. Muchas felicitaciones de nuevo. Muy bien, estimados. Vamos entonces, después de esta linda noticia, con el tema. Normas de circulación. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere este tema? A las normas, obviamente, que tenemos en la vía pública, ¿cierto? Para circular, para transitar con nuestro vehículo. Las normas que están también insertas en la ley de tránsito y que todo conductor debe conocer. Por ejemplo, Luis ahí, que ya va a salir próximo a conducir con su licencia, ¿cierto? Él debe conocer ciertas normas. ¿Cómo están expresadas en la vía pública? Debe saber reconocerlas y aplicarlas, obviamente. Veamos entonces. Ya. Partamos diciendo que las instrucciones del tránsito, nosotros los conductores y también los peatones hasta cierto punto, todos nosotros igual, pero principalmente los conductores, las debemos saber reconocer de 4 maneras. ¿Ok? O sea, se puede decir que las normas, las instrucciones están expresadas de 4 maneras. Y así debemos saber reconocerlas nosotros los conductores, o mejor dicho, los usuarios de la vía. ¿Ok? Estas 4 formas de cómo se nos expresan o cómo se nos presentan las instrucciones en el tránsito son, 1, mediante señales e instrucciones de carabineros. ¿Ya? 2, mediante los semáforos. 3, mediante la señalización de tránsito. Y 4, mediante las reglas del tránsito. ¿Ok? Ya, vamos explicando una a una estas con una imagen un poquito más detallada que tengo a continuación, así que atentos. Ok, ahí está lo mismo que acabo de decir, pero vamos a ir detallando. Mediante señales e instrucciones de carabineros, que significa que ellos, cierto, esta institución, dentro de otras funciones que tienen varias funciones, una de ellas también le compete a ellos regular, dirigir, fiscalizar lo que es el sistema de tránsito. También le compete eso, ¿de acuerdo? Dirigir, de reordenar, de direccionar, fiscalizar el tránsito. También le corresponden labores de fiscalización, ¿ok? Ahí vamos a ir diciendo cuáles son esas labores enseguida. Segundo, los semáforos. Hay hartos dispositivos en la vía. Uno de los más importantes son los semáforos, que es un dispositivo luminoso que sirve justamente para regulación del tránsito, para ordenar el paso de los vehículos. Cuando hablemos del término regulación de tránsito, no se olviden, regular el tránsito, que también podemos añadir a esto cruce regulado, igual se relaciona con lo que es un cruce regulado. Cuando no hablen de eso, entonces escuchemos a regulación de tránsito o cruce regulado. Se trata de que en ese cruce hay algún dispositivo que está ordenando el paso de los vehículos. Los ordena, regular el tránsito, ordenar, determinar quién pasa primero y quién pasa después.
Eso lo puede hacer o un carabinero o un semáforo, ¿de acuerdo? O un carabinero puede él constituirse el lugar, llegar y empezar a hacer las señales correspondientes, que ya vamos a ver cuáles son, y empezar a determinar el paso de los vehículos, quién pasa primero, quién pasa después. A eso, repito, se le denomina regulación de tránsito y es lo mismo que puede hacer un semáforo, ¿ok? Hay diferentes tipos de semáforos, pero los más comunes son como lo que tienen ahí en el icono en pantalla. Yo creo que todos lo conocemos, todos lo hemos visto, porque también regulan a los peatones, ¿ok? Entonces, hay que estar claro con las luces que tienen, más o menos cuáles son las instrucciones que nos da, y como conductores hay que tener en cuenta algunas otras recomendaciones que la vamos a dar enseguida igual. Tercer tipo o tercer dispositivo que tenemos, o dispositivos en plural, que tenemos en el tránsito, es la señalización de tránsito. De esto tenemos muchas, ¿ok? ¿Y cómo forma la señalización de tránsito? Todas las señales, ¿cierto?, de tipo vertical, que todos conocemos como señalética o señalización de tránsito, ¿ya? Yo creo que ustedes, ¿cierto?, todos la hemos visto en algún lugar, en alguna parte, instalado, ¿cierto?, un letrerito quizás como este que les voy a mostrar yo, ¿cierto? Aquí, como estoy mostrando en la pantalla ahora, o como esta, que voy a mostrar acá. Ahí, no sé si se alcanza a ver, ¿cierto? Hemos visto mucha de esta información, ¿ok? Y comúnmente le llamamos señalética, ¿cierto? Señalética. Nombre correcto sería señal vertical. Señales verticales. ¿Por qué? Porque están puestos de manera vertical en la vía, tipo letrero. Hay harta. De hecho, se clasifican en 4 grupos que ahí la vamos a ver. Y dentro de la misma señalización de tránsito, igual tenemos las demarcaciones viales. ¿Ok? Señales verticales y demarcaciones viales. ¿Qué son las demarcaciones? Todo lo que está pintado en la vía. Que la autoridad obviamente pinta en la vía. ¿Para qué? Para guía y para instrucción a los conductores, a los vehículos o a los usuarios de la vía. ¿Ok? Como peatones igual ocupamos ciertas demarcaciones. Por ejemplo, el paso peatonal o paso cebra. Está pintadito, ¿cierto? Cuando usted va a cruzar la calzada, obviamente se guía por dónde está el paso cebra. O en los semáforos, igual. La línea de atención y también tenemos un paso peatonal que son 2 líneas transversales. Hay hartas demarcaciones. El eje de la calzada, la línea de borde calzada, las zonas achuradas, no bloqueo de intersección, demarcación en zigzag, hay harta demarcación. ¿Ok? Entonces, las demarcaciones, lo que está pintado en la vía, también forman parte de la señalización de tránsito. También puede encontrar palabras pintadas en la vía, como por ejemplo pare, lento, la palabra solo, símbolos, como el sea al paso, flechas direccionales, etc. Entonces, toda esa información que está pintada se conoce como demarcaciones viales. ¿Ok? Resumiendo, señales verticales o señalética y demarcaciones viales conforman la señalización de tránsito. Y los usuarios de la vía, principalmente los conductores, debemos saber reconocer e interpretar todo este tipo de dispositivos que se nos presentan. ¿Ya? Bien. Los 3 primeros puntos que hemos comentado, ya tanto en la presencia de carabineros en la vía pública, ¿cierto?, regulando el tránsito, semáforo o señalización de tránsito, usted como usuario de la vía tiene elementos visibles. Usted se va a ir encontrando con ellos. Usted el día de mañana conduzca su vehículo o como peatón también. Usted se encuentra con estas entidades, con estos dispositivos. Entonces podemos decir que son como fáciles de reconocerlas. Igual hay algunas cosas que hay que estudiar, conocer y saber interpretar. ¿Ya? El cuarto punto, donde dice reglas generales del tránsito, ya no nos encontramos con dispositivos. Aquí ya no tenemos, como se puede decir, que el recordatorio. Bueno, algunas cosas sí, están como informadas igual en la vía, pero la gran mayoría de las reglas generales están escritas en la ley de tránsito. Los conductores se supone que debemos saberlas. Hay varias reglas generales, desde cómo usamos la vía, cómo usamos las luces, el derecho de paso, ¿cierto? Las maniobras de estacionamiento, cómo se debe hacer, los adelantamientos y sobrepasos. Entonces, todo eso tiene un instructivo de cómo hacerlo. No es que usted quiera, por ejemplo, llegue y adelante por cualquier lado. O no significa que usted con su vehículo se estacione donde usted quiera. Hay un instructivo cómo, dónde, en qué situaciones. Las velocidades, por ejemplo. Y hay una norma general. No puede andar a cualquier velocidad que se le antoje. Hay límites
establecidos que están normados. O sea, ¿ok? Disposiciones generales. ¿De acuerdo? Entonces, hay una serie de disposiciones generales que todo conductor debe conocer. Por eso ahí tenemos, ¿cierto?, la imagen, el icono del librito en la cabeza del conductor. Deben ser reconocidas. Y se da por ello que en el momento que usted tiene una licencia de conducir, se conoce estas disposiciones generales y sabe hacer uso correcto de la vía. ¿Ok? Bien, vamos a los detalles ahora. Y comenzamos con los carabineros, ¿cierto? Si alguien que levantó la mano, si quiere escribir algo, adelante, por favor. La ventana de chat es de usted ahí. Los nietos creo que dice, los nietos López, sí, levantó la mano, o a lo mejor la pasó a llevar sin darse cuenta. Bueno, cualquier cosa, ahí está la ventana de chat. Entonces, detallemos que funcionarios de carabineros, ¿cierto? Cuando están en estas funciones, cuando están en esta situación, constituidos, ya sea regulando, dirigiendo el tránsito, ellos pueden ejercer ciertas señales, ciertas indicaciones, y los conductores debemos saber reconocerlas, ¿ok? Cuando están regulando el tránsito, como ya había dicho, esto es reordenar el paso de los vehículos, ¿ya? Pueden hacer ciertas señales, como por ejemplo parar, como por ejemplo precaución, o siga adelante, ¿de acuerdo? Si vemos un carabinero de frente o de espalda, ¿ya? Frente o de espalda, regulando el tránsito, regulando, nos está indicando que debemos detenerlo, ¿ok? Si ese carabinero levanta el brazo en alto, como se ve en la imagen, eso indica atención, precaución, porque va a dar alguna otra instrucción después de eso. Entonces, carabinero con el brazo en alto, atención. Y si vemos un carabinero de perfil, se coloca de perfil a nosotros, y quizás con el brazo igual no hace la indicación de seguir, eso es prosiga. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta de lo que acabo de comentar, son como las tres posiciones básicas que puede dar carabinero, que imitan también a un semáforo. ¿Ya? O más o menos lo mismo. Entonces, ¿cuál sería el consejo si vamos al volante, si vamos conduciendo? Primero que nada, cada vez que vemos la presencia de carabineros, bajamos la velocidad. Como buenos conductores, nosotros siempre debemos ver a tiempo, observar a distancia, anticipar. No podemos ir conduciendo y mirar unos metros más adelante, no. Debemos ver muchos metros hacia adelante, que es lo que está ocurriendo. Si nos percatamos que más adelante se encuentra un funcionario de carabinero en alguna situación, ya sea de fiscalización o de regulación de tránsito, bajamos la velocidad y vamos atentos de qué se trata. Si es regulación de tránsito, atento a qué posición adopta el carabinero. Si está de frente o de espalda a mí, sería equivalente al rojo de un semáforo. Usted debe ir gradualmente avanzando hasta detenerse a la altura de la intersección o del lugar donde este carabinero está haciendo la señal. ¿De acuerdo? Cuando él va a cambiar la instrucción, va a dar una nueva instrucción, levanta el brazo en alto. Lo vamos a asimilar con el amarillo de un semáforo, que es atención, precaución, porque viene una nueva instrucción. Si se coloca de perfil hacia nosotros, siempre lo vemos de costado, y nos empieza a hacer la señal que avancemos, bueno, sería como el verde de un semáforo. Son las instrucciones básicas, las tres instrucciones que puede realizar el carabinero cuando está dirigiendo o regulando el tránsito. Y ahí también estamos en presencia, si se trata de un cruce regulado. No se olviden, esta también es una pregunta de examen. Definición de cruce regulado, se las digo rápidamente. ¿Qué se entiende por cruce regulado? Es un cruce donde hay o un carabinero regulando el tránsito, dirigiendo el tránsito, o un semáforo que está funcionando normalmente. ¿Ok? El carabinero también puede ejercer acciones de fiscalización, o sea, parar a los vehículos, detenerlos, ¿cierto? Y solicitar la documentación, fiscalizar el estado del vehículo, el estado del conductor, ¿ok? Muchas veces también puede revisar los elementos de seguridad del vehículo, también pedir que usted enseñe su extintor contra incendio que debe andar siempre en el vehículo, botiquín básico, chaleco reflectante o triángulo reflectante. Esos cuatro elementos que acabo de mencionar se conocen como elementos de seguridad y deben andar siempre en el vehículo. A veces Carabinero lo revisa, pide que usted se lo enseñe. El uso de cinturones de seguridad, el estado de interperancia del conductor, todos esos aspectos lo pueden fiscalizar. La velocidad, cuando ellos están con la maquinita ahí, ¿cierto? La pistola que se llama detectora de velocidad también. Entonces tienen todas esas funciones, ¿ok? Eso entonces es como las funciones, la labor que cumple Carabinero en la regulación, en la prevención y también la fiscalización de tránsito de los usuarios de la vía pública. ¿Sí? Perfecto. Ya saltemos los semáforos. Es algo más simple de entender. Pero, perdón, me faltó, perdón. Un último detalle, lo que tenemos abajo.
justamente igual relacionado con los otros dispositivos. Hay que tener en cuenta que cada vez que Carabineros estuviera en cualquier función, regulando, redireccionando el tránsito, porque ellos también tienen la facultad de desviar el tránsito, cortar una vía si así por alguna situación especial ellos lo consideran, ¿ya? Desviarlo, redireccionar, cortar una vía, tienen todas esas facultades, ¿ok? Cada vez que ellos tienen estas funciones, la indicación o la instrucción que ellos están dando están por encima de los demás dispositivos de la vía. O sea, tener en cuenta lo que dice aquí. Lo voy a resaltar. Ahí. Ahí. Lo acabo de resaltar ahí. ¿Ah? Por ejemplo, si hubiese un semáforo en verde, pero carabinero usted lo está haciendo parar, tiene que detenerse, es la indicación del carabinero la que prevalece. ¿Ya? Si hubiera una señal pare, la vía, ¿cierto? Usted se va a detener la señal pare, pero la indicación del carabinero es que continúe, que siga circulando, es la indicación del carabinero la que prevalece. O sea que las instrucciones que da el carabinero está por encima de los demás dispositivos presentes en la vía. Tener en cuenta eso entonces. ¿Ok? Bien. Pasemos ahora a los semáforos. Semáforos. Bueno, yo creo que todos conocemos un semáforo, ¿cierto? Como el que está en la pantalla, lo hemos visto. Y todos sabemos un semáforo normal que tiene tres luces de tres colores, verde, amarillo y rojo. Ese es el orden de encendido. La duración de cada luz es relativa porque estos los programan, ¿ya? Los encargados de la mantención de semáforos generalmente son los técnicos de la dirección de tránsito de la municipalidad. La municipalidad está a cargo de la instalación, de la reparación, del mantenimiento y la programación de estos dispositivos. También los programan, ¿ok? Generalmente las vías que tienen más tránsito le colocan un color verde más prolongado, más segundos de tiempo. Las vías que no son tan importantes, que no tienen tanto flujo vehicular, tienen verdes más cortitos, ¿ya? Los semáforos regulan tanto a conductores como a peatones. A veces igual, como peatón, ¿cierto? Tenemos que esperar verde para cruzar. Estamos el verde. Empecemos a hablar del verde un poquito. ¿Cómo interpretamos el verde los conductores? ¿Cuál es el significado? ¿Me lo pueden escribir? Algo súper simple. ¿Cuál sería el significado del verde? ¿Quién me puede colocar ahí una respuesta en la ventana de chat? ¿Cuál es el significado del verde para ustedes? Ya sea como conductor o peatón. La paso a avanzar, seguir, claro que sí, ya, muy bien. Y ahora viene otra pregunta sobre la misma. Hasta aquí vamos bien. Otra pregunta sobre la misma. ¿Siempre podemos avanzar con verde o hay excepciones? ¿Quién me puede decir? Y ahí María Alejandra me acaba de escribir la respuesta al tiro. Claro, seguir la marcha. Ahora hago otra pregunta. ¿Con verde siempre podemos avanzar? ¿Siempre, siempre? ¿Sin excepción? ¿O pueden haber algunas excepciones? ¿Qué me pueden decir con respecto a eso? No siempre, ¿cierto? Hay excepciones. Depende, excelente. ¿Depende de qué? Veamos acá, vamos a una imagen al tiro. Veamos la imagen, por supuesto que sí. No siempre con verde, o no siempre el verde, mejor dicho, nos garantiza el paso totalmente expedito. No siempre es así, ¿ok? Muchas veces puede estar en verde, pero usted como conductor no va a poder avanzar, lo más probable. ¿Ya? Y hay varias situaciones que se pueden dar. Hay varias situaciones. La más común es que usted tenga la vía obstruida. Es lo más común. Por ejemplo, supongamos acá, vamos a dar un rápido ejemplo. Vamos a tomar como ejemplo el autito azul que va ahí, ¿cierto? Va acercando un semáforo. Vamos a suponer que este semáforo está en verde. A ver, pongamos el semáforo en verde. Vamos a poner acá un círculo verde. ¿Qué significa? El semáforo está en verde, lo acabo de pintar. Ahora nos vamos a concentrar en el autito azul, que yo les voy a marcar enseguida. El autito azul, vamos a suponer que se va acercando al semáforo. Vamos a suponer que está como a unos 10 metros del semáforo, ahí viene acercándose, o unos 20 metros mejor ya, ¿ok? ¿Cierto? Está en verde, lo alcanza a ver, ahí está su vista, está en verde. Pero el conductor no solamente se concentra en el semáforo, también en el tráfico del momento, ¿cierto? La visión del conductor tiene que ver muchas cosas. Entonces, ¿qué se da cuenta? Que acá hay una congestión vehicular. Nos damos cuenta que hay dos filas de vehículos. Está totalmente obstruido el tráfico, pasado el cruce. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro conductor? Aunque tenga verde, se va a detener hasta ahí.
no puede avanzar, no debería ingresar al cruce. Hasta donde llegó la flecha, ahí está la línea de tensión. Este sería el límite para ese conductor. Y ahí me está comentando Ricardo, no se puede obstaculizar la intersección, y María Esther me dice, no puede ya que no está despejada la vía para su paso. Excelente, tal cual, muy bien. Entonces, ¿qué dice la ley de tránsito con respecto a eso? Dice que para poder avanzar en un semáforo, no obstante usted tenga verde, debe tener al menos unos 10 metros, vamos a colocar acá, aproximadamente, ahí puse una flecha roja, aproximadamente unos 10 metros de su pista expedita para que el autito azul pudiera avanzar. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice el reglamento, un aproximado. Tampoco vamos a ser exactos que justo 10 metros, pero uno visualiza, hay aproximadamente unos 10 metros, ya listo, avance, cruzamos con verde. De lo contrario, no deberíamos avanzar. Hay otras situaciones igual que muchas veces se pasan por alto, pero son muy, muy importantes también. Por ejemplo, usted tiene luz verde, pero también en ese momento va pasando un peatón, a lo mejor se demoró en pasar, vamos a suponer acá, voy a tratar de dibujar un peatón, ¿eh? Pero muy bien. ¿Sí? Vamos a suponer que más encima es un abuelito. Ya, aquí lo voy a hacer con un bastón. Con un bastoncito. Ya, más encima es un abuelito. Obviamente que muchas veces las calles son muy anchas para ellos. Recordemos que ellos se pueden demorar aproximadamente de 4 a 6 segundos, más que una persona más joven, ya en cruzar una calle, una avenida muy ancha. Entonces demoran más segundos ellos. Y el verde no fue suficiente para que alcance a cruzar. Lo que ustedes debemos visualizar todas esas situaciones. Entonces, aunque tengamos luz verde, no podemos avanzar. No podemos avanzar. ¿De acuerdo? Ya. Otra situación que se puede dar. Supongamos ahora que nuestro conductor del auto azul pretende virar. A ver, ¿hacia qué calle lo vamos a hacer virar? Vamos a ver que el taxi quiere virar. Vamos a suponer que el conductor del taxi quiere virar, ¿cierto? Quiere virar hacia su izquierda, ¿ya? Supongamos que es un semáforo con flecha y tiene para virar, pero conjuntamente con que él tiene verde, también van a tener verde los peatones cruzando, ¿ya? En los pasos peatonales. Igual, no puede avanzar el vehículo que va a virar. Generalmente cuando viramos nos da verde para virar, también tienen verde los peatones. Entonces es un tema que hay que tener muy en cuenta. Perfecto. Resumiendo entonces, no obstante tengamos luz verde, hay que determinar, hay que observar que tenga la vía expedita. Ya sea que no haya congestión vehicular, que tenga el espacio suficiente, que no hayan peatones cruzando, ¿ya? Muchas veces igual después del semáforo la locomoción colectiva a veces para a dejar de recibir pasajeros. Paran de mala manera, pero se detienen igual. Ese es otro obstáculo, tampoco podemos avanzar. Entonces, tener en cuenta eso, la vía expedita, que no hayan peatones cruzando en ese momento, ¿ok? ¿Qué me cuenta ahí? Me dice Lorena, pierde la preferencia. Por supuesto, aparte de eso, muy bien, Leonor, tu acotación. Aparte de que la vía no está expedita por los peatones, todo vehículo que mira carece de preferencia con respecto a los demás vehículos o peatones que puedan estar cruzando. Muchas gracias, Leonor, muy buen tu aporte. Eso entonces con el verde, ¿de acuerdo? Un último consejo con respecto al verde es también que algunos conductores cometen el error, esto para la práctica más que nada, estimados, para la práctica, lo tengan en cuenta, algunos conductores cometen el error de cuando ven verde, supongamos el autosum, está a unos 100 metros del verde, del semáforo, del cruce, 100 metros del cruce, y supongamos que la vía está expedita, no hay congestión, pero él ve el verde, ¿qué hace? Supuestamente para alcanzar el verde acelera, aumenta la velocidad para alcanzar a pasar, y aún está lejos del semáforo. Hacer esa maniobra, esa acción es muy peligrosa, porque si usted se acerca en velocidad de un semáforo, el cual no sabe en qué momento va a cambiar, genera un riesgo en el sentido que puede ir usted llegando al semáforo, ¿cierto? Podemos ir llegando a esta altura, porque puse la segunda flecha y ya le dio amarillo. A usted le quedan muy pocos metros para tomar la decisión si alcanza a detenerse o alcanza a pasar. Y como usted aumentó su velocidad, detenerse le va a costar más. Va a necesitar más metros y le queda muy poco espacio. Entonces produce el dilema. ¿Qué hago? ¿Alcanzo a parar? Y si quiere parar, va a tener que recurrir a la frenada brusca. Y la frenada brusca ya es peligrosa. Si alcanza a pasar, va a tener que hacerlo con un cambio de luz. El peligro es mismo como una mala decisión. Está en verde más allá, voy a acelerar para alcanzar a pasar para ver si alcanzo para ganar el semáforo. Son totalmente errónea.
¿Ya? Mala idea acercarse en velocidad a un semáforo en el cual no sabemos en qué momento podría cambiar. Así que consejo, eviten ese tipo de acciones, ¿ok? Muy bien, del verde al semáforo pasa al amarillo, ¿cierto? Esa es la siguiente luz. ¿Qué significa el amarillo? En todos los dispositivos de tránsito, el amarillo simboliza el concepto de la prevención, precaución. Prepárese, porque viene algo. Prepárese, porque hay algo más adelante. Son las señaléticas de color amarillo que nos indican prevención. El amarillo es prevención. Prepararse, ¿por qué? Porque ya viene el rojo para el caso de los semáforos. Prepárese a parar. Lo ideal sería que el conductor se prepare a parar. Por ejemplo, el autofelito le da amarillo, debe prepararse a parar. ¿De acuerdo? Hagamos nuevamente nuestra flecha. Cambio el semáforo amarillo, es indicador de prepararse a parar. No apurarse en pasar, no. Prepararse a detenerse, eso sería lo ideal. ¿Cuándo un conductor podría pasar por amarillo? Cuando ya ha ingresado al cruce o está dentro del cruce, cuando su detención ya pasa a ser peligrosa, porque ya no alcanza a detenerse. Ahí debería continuar. Perfecto. Pero si tiene el espacio suficiente para detenerse con seguridad, es lo que debería hacer. ¿Ok? Porque el amarillo es prepárate a detenerte, atención, cuidado, ya viene el rojo. Ese es el indicador del amarillo, ¿ok? Y finalmente el rojo, ¿cierto? El rojo nos indica detención, está totalmente prohibido pasarse un semáforo en rojo, hacerlo significa una infracción gravísima, gravísima que no solo lleva multa, sino que también suspensión de licencia, aparte del siniestro que podría ocasionar por pasar un semáforo en rojo, es muy delicado esto, es muy peligroso, así es que bueno, no bajo ninguna circunstancia. ¿Podríamos pasar con rojo bajo algunas circunstancias? Sí, y recién lo nombramos, delantito, no hace mucho. ¿En qué situación, en qué, son solamente como un par de situaciones, ¿ah? ¿Quién me puede decir, ahí para que ustedes también participen un poco, en qué situación podría pasarse con el rojo? Y María Alejandra ya me respondió muy bien. Sí, es indicación de un carabinero, por supuesto. ¿Cierto? Entonces tenemos esa excepción. O que se trate de un rojo intermitente. Ahí se pasa con precaución. Cuando los semáforos, porque esta es otra modalidad, cuando el semáforo los dejan programados trabajando de manera intermitente, el conductor debe pasar con precaución. ¿De acuerdo? O, muy bien Luis Ernesto. O existe una señalética que lo autorice, una señal que dice, no sé si lo habrán visto, una señal de autorización que dice permitido virar con luz roja y precaución. Ahí la señal lo está autorizando, pero en usted queda la responsabilidad de tomar la precaución. Usted debe observar muy bien. No significa llegar y mirar, no sé, acá se puede mirar con rojo porque la señal lo indica y miramos como si nada. No, debe tomar todas las precauciones, observar muy bien, que no interfiera ni con ningún vehículo ni con ningún peatón, y si es seguro, podría mirar con rojo porque la señalética lo autoriza. Entonces, esas tres situaciones acotadas que acabo de comentar serían como las únicas que se podría pasar con rojo. Muy bien, María Esther, muchas gracias por tu aporte. Carabinero que autorice, ¿cierto? Semáforo en modalidad intermitente, o una señalética que autoriza virar con luz roja, pero la responsabilidad de la precaución debe tomarla el conductor. ¿Okay? Eso entonces con las indicaciones normales de un semáforo. Vamos con la tercera modalidad de cómo se nos expresan las reglas del tránsito en la vía, mediante las señales verticales y demarcaciones viales, de las cuales hay una gran cantidad. Empecemos con las señales. Las señales, ¿cierto? Acá podemos ver que tenemos una gran cantidad de señales. ¿Ya? Ustedes las pueden después repasar con calma en su manual o en las páginas, ¿cierto?, de misma práctica test, donde se encuentran las figuras y pueden ir repasando una por una para ir recordando. Pero más importante que memorizarlas todas, porque son muchas, más importante que memorizarlas es entender cómo se clasifican. Si se dan cuenta enseguida, esto conlleva un código de colores y de formas, ¿ok? Colores y formas. Y aquí nuevamente vemos cómo el rojo y el amarillo prevalece. También tenemos de color azulito, verde, ¿cierto? Y otras naranjas. Son las que más se resaltan. Entonces veamos. ¿Cómo se clasifican? ¿De qué manera se clasifican? Ya habíamos dicho que se clasifican en 4 grupos. ¿Ya? Reglamentarias, de advertencia e informativas. ¿Cuáles son las reglamentarias?
todas aquellas señales que no están, podemos decir que imponiendo una norma a seguir, que hay que seguir sí o sí, hacer una regla que hay que seguir, ¿ok? Acá tenemos reglamentarias de prioridad, que marca una prioridad, ¿cierto?, de paso, principalmente que son el par y el sea al paso, ¿ya? Hay otras que son de obligación, que obligan, dirección obligada, ¿cierto?, mantenga su derecha, obligación. De restricción, por ejemplo, velocidad máxima permitida, altura máxima, restringen ciertas situaciones, ¿ya? Teníamos, ya voy a ir repasando, prioridad, obligación, restricción, prohibición, que prohíben a ciertas maniobras. Prohibido estacionar y detenerse, prohibido adelantar, etc. Y por último, algunas que autorizan. También hay reglamentarias que autorizan. Por ejemplo, permitido estacionarse al lado izquierdo. Por ejemplo, permitido mirar con luz roja y precaución. Sí, igual hay señales que autorizan. ¿De acuerdo? Ya, entonces las reglamentarias se subclasifican también en esos grupos. Son señales, entonces, repito, que siempre nos dan una norma a seguir. Segundo grupo, perdón, una cosa importante, color característico de las señales reglamentarias, dentro de su simbología incorporan el color rojo. No todas, igual hay algunas excepciones, pero la gran mayoría incorpora el color rojo. Esto es importante entender la forma y el color porque nos despiertan ciertas alertas. Cuando vamos conduciendo, supongamos una carretera, una autopista, visualizamos la señal a distancia, lo más probable es que como todavía está muy lejos, no veamos todo el detalle de la señal, cuál es el mensaje, pero sí podemos ver la forma y el color, y ya tenemos una idea, ¿ok? Hagamos un ejercicio. Volvemos a esta imagen, hagamos un ejercicio. Si vamos a la carretera y a la distancia vemos una señal en forma de rombo de color amarillo, ¿cuál va a ser el mensaje? Todavía no vemos el detalle, pero ¿cuál ya nosotros podemos llevar una idea de cuál es el mensaje? ¿Qué idea nos está dando? ¿Es una prevención? ¿Es una norma? ¿O es una información? ¿Es una advertencia o prevención? Muy bien, perfecto. Entonces las siluetas, los colores, ya nos están despertando ciertas alertas, ¿ok? ¿Para qué? Para que el conductor tome las precauciones, para que el conductor con tiempo pueda prevenir e ir preparado a lo que se va a enfrentar, ¿ok? Si encontramos, a ver, otra señal en forma de rombo, pero de color naranja, ¿cuál sería el mensaje? A ver acá. Vemos a la distancia, veo una señal de color anaranjado. ¿Cuál sería el mensaje? Todavía no hablaba de esa yo, pero bueno, que hay trabajo en la vía, muy bien, que hay trabajos en la vía. Esas señales se conocen como transitorias porque no son señales permanentes. Las instalan solo mientras duran las obras, ¿ok? Entonces el conductor también debe tomar precauciones porque también es una señal de prevención. También es similar a la amarilla, es similar, también nos previene. Pero como son riesgos o peligros no permanentes, están de color naranja, ¿de acuerdo? Cada vez que hay trabajo en la vía pública, hablemos ahora de esta señal un poquito, cada vez que hay trabajos en la vía pública, ¿cierto? Obras que se estén llevando a cabo, se debe instalar ese tipo de señales para advertir a los demás usuarios de la vía. Se conocen como con el nombre de señales transitorias, ¿ok? Entonces, ¿por qué transitorias? Porque no son permanentes. Entonces, el conductor debe tomar las precauciones, bajar la velocidad, ir más atento. Puede que la vía esté cortada, puede que no haya pavimento, puede que haya un desvío, maquinaria en movimiento, etcétera. Si vamos circulando, ¿cierto? Y nos encontramos con, a la distancia, alcanzamos a ver un letrerito cuadrado de color azul o de color verde. ¿Cuál puede ser el mensaje? Una información, ¿cierto? Una información. Principalmente si de pronto yo voy en una carretera, en una ruta que no conozco, o voy a un destino que no conozco, entonces voy a ir más atento todavía porque digo, ¿de cuántos kilómetros me faltarán para llegar a tal punto? ¿O dónde estará la entrada o la salida? Entonces dan información de interés al conductor. ¿Dónde estará la salida de la autopista? Si el conductor, ¿cierto?, se va orientando hacia dónde quiere ir, puede llegar de forma más simple y directa a su destino. Y si a la distancia veo un círculo rojo, ¿cierto? No sé cuál es puede ser esa o puede ser esa. No sé cuál es el detalle interno porque aún está muy lejos la señal, pero ya
me preparo, se despertó ciertas alertas en mí como conductor y me doy cuenta de una señal roja. ¿Cuál sería el mensaje? Que es una regla más adelante, ¿cierto, María Alejandra? Más adelante hay una regla, hay una norma que hay que seguir. Ese es el mensaje. Ahí me preocupo más todavía. Puede ser de velocidad, disminución de velocidad, ¿cierto? Puede ser de uso de la vía, ¿ya? Quizás hay un encostamiento, quizás no se puede ingresar a esa vía, etcétera, ¿ya? No se puede salir a la berma, se prohíbe a lo mejor alguna maniobra como el adelantamiento, ¿ya? Entonces, atento, ¿ya? Señal, cierta forma de círculo roja. Fin doble vía, dice, también puede ser, primero puede venir una información y después primero puede venir una amarilla y después puede ser la señal, puede ser una preventiva, después la señal reglamentaria. Claro que sí. Ok, entonces vemos la importancia también de la forma y los colores. El conductor se prepara y puede anticipar teniendo una información ya o una idea de lo que se va a enfrentar más adelante. ¿Ok? Entonces, estimados, en estos 4 grupos se clasifican las señales de tránsito, lo que se llaman señales verticales de tránsito. ¿Ya? Y vemos, ¿cierto? Algunas, porque igual son muchas que no están todas, ¿eh? No crean que acá están todas, acá hay algunas. En cuanto a las informativas, para agregar algo más, podemos decir que igual encontramos señales de color azul y verde. Las azules, fondo azul, generalmente se instalan en autopistas, ¿ya? Las señales de información en las autopistas son con fondo azul. En las vías convencionales, las informativas son de fondo verde. ¿Es una autopista? ¿Qué te puede decir? ¿Qué es una autopista? ¿Alguien puede decirme qué es una autopista? Con sus palabras, nada más. Mientras tanto, yo les voy diciendo que también tenemos señal informativa de color café, fondo cafecito. Esas me indican o me dan, me otorgan información turística. ¿Ya? Y el usuario de Zoom dice, es una vía interurbana, creo. Sí, son vías interurbanas, muy bien, usuario de Zoom. Ya. Sí, son vías interurbanas, o sea que conectan una zona urbana con otra. Pasan por zonas rurales, son vías extensas. Soy Felipe, ya, muy bien, Felipe, un gusto, Felipe, gracias. Entonces, muy bien, Felipe. Una autopista son vías interurbanas que tienen más de una pista de circulación, ¿ya? Y ofrecen más garantías que las vías convencionales. Tienen asistencia en ruta, tienen buenas bermas, tienen zonas de retorno, zonas de estacionamiento, pasos sobre nivel, pistas de aceleración, pistas de desaceleración. Es lo que comúnmente le llamamos doble vía. Por ejemplo, arriba María Alejandra había puesto fin doble vía. Sí, puede ser, también podríamos decirle fin de autopista, que sería lo correcto, que tiene usted acá. Mire, María Alejandra había comentado, había puesto el término ahí, fin doble vía. El término correcto, si usted observa la señal, quiso hablar María Alejandra de qué señal informativa se estaba refiriendo ella, de esta. Acabo de encerrar en un círculo ahí, ¿ya? Fin de autopista. So, las reglamentarias son faltas graves. Es una pregunta, profe, ¿es una falta grave saltarse alguna de estas carteles, incluyendo las de construcción? La verdad es que, Enzo, las reglamentarias, pasarse por alto o no, cumplir con la norma que está en la reglamentaria significa una falta grave. Ahora, pasarse por alto una señal de prevención que le está indicando una prevención más adelante, si no ocurre nada, en este caso, no hay propósito de la infracción, porque no ocurrió nada, o sea, tuvo suerte. Supongamos que un conductor, ¿cierto? No sé, había una curva peligrosa. A ver, ¿una curva acá o no? No, no hay una curva peligrosa. No hay ninguna señal de curva acá, ninguna. Bueno, cualquier señal de riesgo y el conductor no bajó la velocidad, no tomó las precauciones, si no ocurre nada, no hay infracción. Entonces, esas señales solamente previenen. Las únicas señales que constituyen infracción son las reglamentarias, las que tenemos acá. ¿Ya? Son las únicas que constituyen infracción al no hacer, o mejor dicho, al hacer caso omiso de estas. Son las únicas. ¿De acuerdo? Las señales de prioridad son gravísimas. Las otras son graves. Las señales de prioridad, que son pares y el sea al paso, pasarse por alto una de esas es gravísima. A ver, volvamos un poquito atrás. Pare y sea al paso son infracciones gravísimas. El pare
el solo hecho que usted, ¿cierto?, no detenga totalmente su vehículo, puede ser que usted llegó a un pare con mucha precaución, bajó la velocidad, pasó a velocidad reducida, ¿cierto? Y lo sorprende, ya es una infracción gravísima. Aunque no haya ocurrido ningún accidente, nada, es una infracción gravísima. El no detener el movimiento de su vehículo al enfrentar esa señal. Es una señal de prioridad. La otra señal de prioridad que hay es un sea al paso. Ahora, cada cosa cambia un poquito, porque como el sea al paso no lo obliga a parar usted, ¿cierto? Si no ocurre accidente y pasa de manera a lo mejor desprevenida, a mucha velocidad, lo sorprenden, no sería gravísima, sería grave solamente. Ahora, si ocurre un accidente a raíz que no se respetó el ceder al paso, ahí se transforma en infracción gravísima. Entonces, no respetar par y ceder al paso sería infracciones gravísimas, sí, serían infracciones gravísimas. Solamente las reglamentarias entonces constituyen infracciones, ¿ok? Repito, por favor, sea reglamentaria, vamos a resaltarla acá. La pregunta que me hace entonces estaba muy bien. No me acuerdo quién me hizo esa pregunta, pero estaba muy bien para aprovechar de comentar un poquito más. Entonces la vamos a resaltar. Aquí, ¿cierto? El hacer caso omiso, no respetar o respetar de mala manera o seguir de mala manera alguna de las señales reglamentarias constituye infracción. O sea, para resumir, las que acabo de remarcar, su transgresión constituye infracción. Las otras no. Las otras van a depender de la consecuencia. Las otras van a ser un agravante. Ya, por ejemplo, como decía ahí, no sé quién era, voy a leer el nombre, me hacía esta acotación, está muy buena la pregunta. Era Enzo. Bien, Enzo. Entonces, para ir terminando, no te preocupes, Javier, para ir terminando entonces acá, si por ejemplo el trabajo en la vía, ¿ya? Y por ejemplo, un conductor no bajó la velocidad, no tomó las precauciones, estaba la señalética y terminó ocasionando un accidente por no tomar las precauciones, ahí se transforma en un agravante. ¿Por qué? Porque ustedes le van a decir seguramente después en la fiscalía, ¿cierto? El juez o el fiscal, en este caso el acusatorio, ¿cierto? La parte acusatoria, habiendo una señal de prevención, de una señal transitoria, que le avisaba al conductor, por ejemplo, que había trabajo en la vía, el conductor no bajó la velocidad y terminó atropellando cierto personal que se encontraba trabajando en la vía. Eso pasa a ser un agravante, pero la señal en sí no constituye infracción, ¿de acuerdo? No es como las reglamentarias, que esas sí constituyen infracción. Espero que se haya entendido. Javier Ignacio, adelante nomás. Cualquier consulta, ahí está la ventana hecha para ti. Muy bien, estimados. Entonces, eso con las señaléticas, para tener en cuenta, ¿ya? Estaba diciendo lo último, que las señales de información informativa pueden cambiar para autopistas o para vías convencionales. Recordemos lo que son las autopistas, lo que comúnmente llamamos doble vía. Por ejemplo, la Ruta 5. La Ruta 5 es una autopista que cubre casi todo Chile. Casi todo Chile. Esa es una autopista. Hay otras también, pero esa es como la más conocida, la más famosa. ¿Ok? Después tenemos las señales verdes de información para vías convencionales y café para información turística. Perfecto. Dejemos las señaléticas y ahora pasamos a las demarcaciones. Demarcaciones viales. Javier Ignacio, ¿me querías preguntar algo? Sí, en realidad no tiene nada que ver con el freno Nila, así que te voy a contestar eso rapidito. ¿Ya? El freno ABS no tiene nada que ver con el tema, pero te lo contesto rapidito. Son frenos antibloqueo, sistema de frenos sofisticado que impide que las ruedas se bloqueen, ¿cierto? En una frenada brusca de emergencia. Eso es un freno ABS, así de simple. ¿De acuerdo? Así que el frenado sea parejo. Hoy día hay una gran cantidad de autos que lo tienen y es un sistema bastante bueno. La única desventaja que tiene es que alarga un poquito más la distancia de frenado. ¿Ya? Ok. Demarcaciones viales, entonces, ¿qué son las demarcaciones? Ya había dicho lo que está pintado en la vía, que sirven para guías de tránsito de peatones y conductores. Sirve también para dividir la calzada, para encauzar el tráfico y también para indicar prohibiciones o autorizaciones. ¿Ya? Ahí tenemos entonces, por ejemplo, una calzada. Se alcanzan a ver varias demarcaciones. Yo les voy a poner una flecha a cada uno para que vayamos discerniendo qué tipo de demarcaciones tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos una demarcación, aquí tenemos otra demarcación y aquí tenemos otra demarcación. ¿Ya? La primera línea que acabo de marcar se conoce como línea de borde de calzada y la encontramos en las carreteras. Determina el límite de la calzada con la berma.
delimita la calzada con la verma. En la carretera usted encuentra ese borde, ¿cierto? A la orilla, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, ¿ok? Se conoce como línea de borde de calzada. La flecha en el medio nos está señalizando el eje de la calzada, que es una demarcación muy importante. Vamos a hablar más de esa, porque eso es muy importante tenerlo en cuenta, saber lo que nos indica y saber reconocerlo igual, porque muchos lo confunden, ¿ok? Y la otra demarcación es una flecha direccional que nos puede indicar el sentido del tránsito, nos puede indicar también cuál pista voy a tomar de acuerdo a la intención que yo llevo, ¿ya? Entonces se conocen como flechas direccionales y están puntaditas, ¿ok? Vamos. Volviendo al eje de la calzada, la definición de eje de la calzada, ¿cuál es? La voy a decir. Eje de la calzada es una línea longitudinal de la calzada, o sea, a lo largo, que puede estar demarcada o imaginaria, miren, que también puede ser imaginaria, ¿ya? Y acá viene la parte más importante, que determinará las áreas con sentido de tránsito opuesto de la calzada. Eso es eje de calzada, repito. Línea longitudinal de la calzada, que puede estar demarcada o imaginaria, y determina las áreas con sentido de tránsito opuesto de la misma, ¿ok? Y este eje de calzada que vemos acá es bastante particular porque de partida es doble. Es doble, muy bien, ¿ya? Puede ser un solo eje o puede ser doble. ¿Por qué a veces lo pintan doble? Para que se haga más notorio, ¿no? Entonces tenemos doble continuo. Después acá tenemos mixto, ¿ya? O también puede estar descontinuo. Y todo esto tiene un significado, ¿ok? Veamos más ejemplos de esto. Y enseguida vamos explicando los significados. Acá nuevamente lo tenemos, ¿cierto? En las imágenes, en las fotografías arriba, vemos primero el eje continuo, de izquierda a derecha voy, de izquierda a derecha eje continuo, al medio tenemos el descontinuo, y al lado derecho pueden ver el eje mixto, ¿ok? Significado de esto. ¿Cuál es el significado? El eje continuo indica que una línea, que esa línea o que el eje no se puede traspasar, ¿ok? Entonces vamos a ir rayando acá, haciendo una rayita, acá el eje entonces no se puede traspasar. Por ende no se puede hacer adelantamiento, ¿ya? ¿Qué significa el eje descontinuo segmentado? En esta zona sí se puede traspasar el eje tomando las precauciones del caso. Se pueden hacer adelantamientos siempre y cuando se den las condiciones de seguridad, ¿de acuerdo? Tercera imagen, eje mixto. ¿Qué me indica el eje mixto? Que los conductores solo de un lado pueden traspasar el eje, o sea, solamente los de un lado pueden hacer adelantamientos. Según la imagen, ustedes me pueden decir los de qué lado pueden hacer adelantamientos, los de la pista A o los de la pista B, según lo que yo acabo de marcar ahí. Gracias, lo de la pista A. Muy bien, correcto. ¿Ya? Y esto se hace previo a un estudio de la ruta. No es que lo pinten al azar, o sea, se estudia a quiénes favorece más el adelantamiento. Los que vienen por la pista A tienen más condiciones de seguridad. Seguramente esto es una recta, entonces le da muy buena visual. Seguramente la vía continúa en forma recta y aquellos conductores que vienen por la pista A tienen una muy buena visual de la carretera, entonces ya, ¿ok? A ellos, a ese costado, le vamos a poner el eje descontinuo. En cambio, aquellos que van por la pista B, se les pierde totalmente la visual. Muy peligroso porque se van enfrentando a una curva cerrada, sin nada de visibilidad, por el cerro igual, ¿cierto? Totalmente prohibido para ellos efectuar algún adelantamiento, por ende tienen el eje continuo de su lado, ¿ok? Ya tenemos un punto muy importante que les quiero comentar. Miren, por favor, las flechas direccionales que recién había comentado, ¿cierto? Están pintadas en la calzada, ¿ya? Las flechas direccionales. Observando esas flechas direccionales, por favor, quiero que me respondan si en esa calzada el sentido de tránsito es opuesto o es unidireccional. ¿Me pueden decir si el tránsito ahí es opuesto o es unidireccional? ¿Quién me puede responder eso? ¿Cómo es el sentido del tránsito en esa calzada? Es opuesto, muy bien. También se le llama bidireccional, lo mismo, ¿ya? Unidireccional sería que hay un solo sentido de tránsito y bidireccional es que es opuesto, ¿ya? Porque tiene doble sentido, gracias Felipe, porque tiene doble sentido de tránsito también. Pero para que podamos
discernir más rápidamente, digamos lo opuesto, ¿ya? Tránsito de ida y vuelta, ¿perfecto? Muy bien. Entonces, acá viene algo muy importante. En todas las vías con sentido de tránsito opuesto, tenemos eje de calzada. En todas las vías con sentido de tránsito opuesto, tenemos eje de calzada. Y solamente en las vías con tránsito opuesto. Solamente en las vías con tránsito opuesto está presente el eje de la calzada. Así se llama esa demarcación. Por ende, ¿qué pasa si tenemos este tipo de vía? Quiero que me digan ustedes si en este tipo de vía, después de lo que yo acabo de decir, en ese tipo de vía que acabo de marcar, ¿hay eje de calzada sí o no? ¿Me pueden responder, por favor, esa pregunta? En el tipo de vía que yo acabo de marcar, ¿hay eje de calzada sí o no? Claro, no hay eje de calzada, ¿ya? No existe acá, en esta vía, el eje de calzada. Ustedes me dirán, no, no lo hay. Ojo acá, no hay, estimados alumnos. Acá no hay eje de calzada, no existe. ¿Hay una demarcación? Sí, exactamente. Lo vamos a explicar enseguida. Hay una demarcación. Ustedes me dirán, profe, pero si yo veo unas demarcaciones ahí, ¿esas no se denominan eje de calzada? No, estimados alumnos. Esas demarcaciones que ustedes ven ahí no se denominan eje de calzada. El nombre de esas demarcaciones es, lo voy a escribir acá para que no se olvide, eso se conoce como líneas divisorias. Notémoslas. El cuadro de texto acá, ya para que no se nos olvide. Lo que usted tiene ahí, estimado, son líneas divisorias. Ese es su nombre. Líneas divisorias de pista, ¿ya? Si le queremos poner el nombre completo, líneas divisorias de pista, ¿ya? O líneas de separación de pista. Perdón que acá tengo el teclado un poquito alto, me cuesta escribir un poco, ¿ya? Ese es el nombre entonces, estimado. Ahí lo tienen, anotadito. Que no se nos olvide. Las demarcaciones que acabo de indicar con las flechitas son demarcaciones viales y son demarcaciones, pero no reciben el nombre de eje de calzada. ¿Por qué? Porque no determinan el sentido de tránsito opuesto. No determinan el tránsito opuesto. Simplemente cumplen la función de dividir una pista de otra, de separar una pista de otra. Esa es su función, ¿de acuerdo? Entonces, en esa fotografía que ustedes están viendo, no hay eje de calzada. El único elemento que ustedes pueden ver ahí que separa el sentido de tránsito opuesto sería el bandejón central. Eso es lo que tienen ahí ustedes. Ustedes ahí tienen un bandejón central, que lo acabo de marcar, más no tienen eje de calzada. ¿Perfecto? ¿De acuerdo? En la fotografía de arriba, acá tenemos eje de calzada, sí. Acá también hay eje de calzada, también. Aquí también hay eje de calzada, también. En la foto que acabo de explicar, ustedes ya saben que no hay eje de calzada. Hay un bandejón central que divide los sentidos de tránsito opuesto y hay 3 pistas de circulación por cada lado divididas por líneas divisorias. Luis Ernesto, ¿te quedó un poquito claro? Dicho eso, entonces, estimado, le hago otra pregunta. En la autopista, que tiene usted una autopista, en la autopista que acabo de marcar ahora, ¿hay eje de calzada, sí o no? ¿Me pueden responder eso ahora? Tampoco hay eje de calzada, pues ahí no hay eje de calzada, hay una autopista, ¿cierto? Ahí hay líneas divisorias. En la foto que acabo de marcar no hay tampoco eje de calzada, simplemente hay líneas divisorias que separan una pista de otra. ¿Ya? ¿Ok? Perfecto. ¿Nos vamos entendiendo? En las 3 fotografías de arriba sí hay eje de calzada. ¿Por qué? Porque ahí hay tránsito opuesto. Se supone que en estas 3 fotografías que vemos arriba, marquemos el sentido del tránsito, aquí hay tránsito opuesto, ¿cierto? Y tránsito opuesto. ¿Ya? ¿Ok? En las que acabo de marcar con un círculo abajo, bueno, no es un círculo perfecto, pero lo acabo de encerrar ahí con el rojo, no hay eje de calzada, lo que hay es líneas divisorias de pista, y aquí lo que tenemos en esta parte es un bandejón central que separa ambos flujos vehiculares. Las líneas que tenemos acá se denominan, acá ya vemos el nombre, líneas divisorias de pista. Resaltemos aquí el nombre para que no se nos olvide, lo vamos a resaltar. Se conocen como líneas divisorias de pista, ¿ok? Ya, última pregunta y aquí los voy a pillar.
A ver cómo estamos. Última pregunta. En la vía rural, yo creo que todo el mundo hemos andado alguna vez por nuestros caminos. En la vía rural, en la cual le acabo de marcar el sentido del tránsito, por favor díganme ustedes si existe, si hay eje de calzada, sí o no. En la vía que acabo de marcar, ¿hay eje de calzada, sí o no? Y ahí todo el mundo me está respondiendo que sí hay porque es imaginario. Muy bien, es imaginario. ¿Por qué? Porque como dije al principio, si hay tránsito opuesto, existe el eje de la calzada. Si hay tránsito opuesto, existe el eje de la calzada. ¿De acuerdo? Eso. Va a relacionar tránsito opuesto, estimados. Ya, muy bien. Excelente, ya. Ok. Y derivado de si hay o no hay eje de calzada, aquí vamos a pasar a reglas generales igual del tránsito. Derivado si hay o no hay eje de calzada, también hay algunas maniobras que cambian su nombre, ¿ya? Y cambian también su importancia. Por ejemplo, la maniobra de adelantamiento. A ver si la tengo acá anotadita. No, acá no la tenemos, pero volvamos a la figura. La maniobra de adelantamiento. La maniobra de adelantamiento es la maniobra de pasar a otro vehículo traspasando el eje de la calzada. Traspasando el eje de la calzada, eso se conoce como adelantar. Repito, adelantar es una maniobra en la cual usted se sitúa delante de otro vehículo, pasa a otro vehículo, traspasando el eje de la calzada. ¿Ok? Ya, eso es adelantamiento. Ahora voy a hablar de otra maniobra parecida, pero que no es la misma, que se llama sobrepasar. ¿Qué cosa es sobrepasar? Maniobra también de pasar a otro vehículo, también lo va a pasar, pero sin traspasar el eje de la calzada. Sin traspasar el eje de la calzada. Entonces, yo les quiero preguntar, si usted, supongamos que usted un día X va por esta carretera que vemos aquí, la que estoy marcando acá. Usted va por esta carretera que acabo de resaltar. Eso es como el desierto al norte chileno. Usted pasa a otro vehículo. ¿Qué estaría haciendo en esa carretera? ¿Lo está adelantando o lo está sobrepasando? ¿Me pueden responder eso? Muy bien. Lo está adelantando. Muy bien, excelente. Ya. Y si esa misma maniobra usted la hace acá abajo en esta autopista, usted, cierto, llega, cruza la línea divisoria, pasa a otro vehículo, después quizás vuelve a su derecha, ¿qué está haciendo usted? ¿Está sobrepasando o adelantando? Ahí usted estaría sobrepasando, porque ahí usted no está cruzando el eje porque ahí no hay eje de calzada, hay línea divisoria. Lo mismo que en esta otra autovía. Esta es una autovía, por si acaso, ¿eh? Esto que vemos acá es una autovía. ¿Cuál es la diferencia? Es una vía con características similares a la autopista, pero habilitada a las zonas urbanas. Esta es una autovía. Autovía. ¿Qué es una autovía? Repito, una vía con características similares a la autopista, pero habilitada para las zonas urbanas. Y autopistas es una vía de más de una pista de circulación en un solo sentido de tráfico que ofrece mayores garantías de circulación. Se puede circular a mayor velocidad. Generalmente los vehículos particulares acá pueden circular hasta 120 kilómetros por hora. Está orientada principalmente a zonas rurales o vías interurbanas, entre zonas urbanas. ¿Ok? Ya, entonces acá usted sobrepasa y no adelanta, porque acá usted no cruza el eje de la calzada. Muy bien. Exactamente, muy bien. ¿Me entendió la idea? Bien, sigamos. ¿Hay más demarcaciones? Sí, hay más demarcaciones. Y me pregunta, autopista, autovía, carretera. Sí, existe carretera. Todas estas son carreteras, estimado Felipe, todas son carreteras. Pero hay carreteras del tipo de autopista, del tipo vía convencional, carreteras rurales, etc. Toda eso se llama carretera igual, ¿ya? Generalmente una vía que atraviesa zonas rurales se le conoce como carretera. Ya. Acá tenemos más demarcaciones igual, estimados, como ustedes pueden ver en pantalla. Hay hartas demarcaciones. Ustedes las pueden ir repasando en el manual. Por ejemplo, la demarcación de no bloquear cruce e intersección, que ya habíamos hablado delante un poco. ¿Ya? Generalmente está en las intersecciones, que es una zona donde usted no se puede quedar detenido. Usted debe avanzar. ¿Ya? Si sorprende un semáforo en amarillo, por ejemplo, justo en la mitad, usted debe continuar con precaución. Si va a ingresar a esta zona, tiene que tener espacio de otro lado. De lo contrario, no ingresa a esta zona. Si no hay espacio después de esta zona, no ingresa. ¿De acuerdo? Otra demarcación en zigzag. ¿Qué es lo que indica?
la presencia de un paso peatonal más adelante. Esta zona en zigzag es una zona donde hay que conducir con más precaución, bajar velocidad, no adelantar e ir con mucha precaución porque más adelante hay un paso peatonal, ¿de acuerdo? Otra demarcación bastante común en la zona ayurada, que generalmente sirve para separar flujos vehiculares. Es como un bandejón central pintado, zona ayurada. No se puede circular sobre esa zona, no la puede cruzar, no se puede detener sobre esa zona. Entonces, lo que está haciendo el auto blanco estaría bien o estaría mal, de acuerdo a lo que yo acabo de decir. ¿Me puedes responder? Estaría mal. Porque la zona, muchas gracias, Karen. Incorrecto. Muy bien, María Alejandra. Porque si pasan sobre zona ayudada, ¿cierto? Están cometiendo infracción. No se puede circular sobre ella, no se puede detener sobre ella, no la puede cruzar. O sea, en definitiva, imagínense que eso es un bandejón. ¿De acuerdo? Ya. Y por último, le voy a hacer una preguntita acá, por lo que ya acabamos de ver. Voy a marcar estas tres líneas. Voy a poner la letra A, la otra línea que está en medio, le voy a poner la letra B, y la tercera línea que vamos a sacar le voy a poner la letra C. Por favor, quiero que me digan de la A, B o C, cuál de las tres corresponde al eje de la calzada. ¿Me pueden decir? Solamente la B. Muy bien, porque es la que determina el límite de las áreas con sentido de tránsito opuesto. Muy bien. ¿Y cómo se llamaría la línea A y la línea C? Si me pueden decir, por favor. ¿Cuál sería el nombre de la línea A y la demarcación A y la demarcación C? ¿Me puede decir alguien? ¿Cómo se llama esa demarcación? Muy bien, línea divisoria. Excelente, eso, ¿de acuerdo? Muy bien, después tenemos otra demarcación para aprovechar la imagen. Más adelante se encuentra otra demarcación. A ver, ¿quién se la sabe? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama esa que acabo de poner una flecha ahí? ¿Cómo se llama esa demarcación que está antes del paso peatonal? Línea de detención, excelente. Si está en rojo, ese es el límite que debemos tener, ¿de acuerdo? Y las otras dos líneas que siguen, o sea, esa que está ahí y la otra que está ahí, correspondería al paso peatonal en los semáforos. Solamente dos líneas transversales, ¿de acuerdo? Ya. ¿Qué significan las luces que van pegadas al piso? Creo que hay blanco, rojo, ya. Loreto. Esa se llama talla reflectante, estimada, no son luces, reflejan algunas líneas, sirven para resaltar algunas líneas. Talla reflectante reflejan la luz de los vehículos, sobre todo en la noche, ¿ya? Hay de color, sí, justamente amarillas, blancas o rojas, ¿ok? Cuando una demarcación no se puede cruzar, por ejemplo, en línea continua, va a estar con tallas de color rojo. Cuando una línea sí se puede cruzar, va a estar con tallas de color blanco. Y cuando se puede cruzar, pero con precaución, va a estar con tallas de color amarillo, ¿ok? También se llaman estoperoles o tallas reflectantes. Ojitos de gato, le dicen algunos. A eso te referías, ¿cierto, Loreto? Entonces sirven para resaltar más las líneas y ayudan a fortalecer el mensaje de la demarcación. Fortalecen, sobre todo en la noche. Muy bien. Dejemos las demarcaciones viales, hay más demarcaciones que ustedes pueden repasar en los manuales y veamos algunas reglas generales, porque hay varias, hay hartas reglas generales, ¿ya? Por ejemplo, las reglas generales acerca de ceder el paso, acerca de las preferencias, ¿ya? Veamos, cuando enfrentamos señales de tránsito, de prioridad, vamos a empezar a hablar acá primero. Cuando enfrentamos alguna señal pares, o sea, el paso, ¿tenemos la preferencia? Obviamente que no. La tiene el otro vehículo que no enfrenta ninguna señal. ¿De acuerdo? Estamos claros. En un pare debemos parar siempre, aunque no venga nadie. En un sea el paso debemos llegar con precaución, parar si fuera necesario. Y si vamos a avanzar, hacerlo siempre a velocidad controlada. ¿Ok? Hay otras situaciones, ¿cierto?, donde se debe ceder el paso igual. Cada vez que ingresamos a una rotonda, el que ingresa no tiene preferencia. Para ingresar a una rotonda hay que verificar que no venga ningún vehículo. ¿De acuerdo? Todo el que se incorpora a la rotonda no tiene preferencia. ¿De acuerdo? Igual, esto corresponde a las vías principales. El que ingresa a una vía principal o el que se incorpora a la vía desde cualquier recinto particular o público, estacionamiento, ¿cierto? O se detuvo, ya, o va a ingresar a la vía, no tiene preferencia. Carece de preferencia y debe ceder el paso.
Lo mismo que si ingresamos desde una vía alternativa a la carretera, por ejemplo, de un camino rural a la carretera principal. Cada vez que ingresemos a una vía principal, no tenemos la preferencia. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando todas las vías son iguales y llegamos a un cruce donde todas las vías son iguales? O sea que no hay vía principal ni vía secundaria. ¿Ya? Son todas iguales, de igual importancia, digamos. ¿Ya? Pero no hay ningún dispositivo. No hay un pare, no hay un sea al paso, no hay un semáforo, no hay nada que me indique quién tiene la preferencia. Voy a sacar un autito acá, voy a abordar a uno de los autitos para que podamos hacer este ejercicio así como rapidito. ¿Ya? ¿Qué ocurre cuando llegamos a un lugar de estos, cierto? Donde no hay ninguna señal que me prohíba o que me autorice pasar. ¿Qué es lo que se aplica? Para este efecto, vamos a abordar a este auto. Ahí, para que podamos hacer este ejercicio. ¿Quién tendría la preferencia si se acercaran incluso a estos vehículos? Voy a hacer su intención de cada uno, las voy a marcar con una flecha. Supongamos que el auto azul quiere seguir derecho. El auto azul quiere seguir derecho. El auto amarillo también quiere seguir derecho. Y el auto rojo vamos a suponer que quiere virar. El auto rojo quiere virar hacia su izquierda. Por favor, en ese caso, ¿alguien podría decir que obtiene la preferencia? No hay ningún dispositivo, no hay un semáforo, no hay un pare, no hay un sea al paso. No hay vía principal ni vía secundaria. Todas las vías son iguales y se acercan a esos tres vehículos. ¿Quién obtiene la preferencia? El amarillo me dijo Lucy al tiro. ¿Quién tiene la preferencia? Estoy preguntando. Ya. Partamos diciendo que el que vira perdió toda preferencia en el momento de virar. Así que el que vira es el último en pasar. ¿De acuerdo? Ya, pongámosle acá número 3. En tercer lugar, el último en pasar es el rojito. ¿De acuerdo? Muy bien. Después nos queda el amarillo y el celeste. Celeste, verde, en realidad. Bueno, pongamos que sea celeste. Azul, ya. Nos queda el amarillo y el azul. Ambos siguen derecho. ¿Quién de los dos obtiene la preferencia? Y todo el mundo me dice el amarillo. Sí, el amarillo. ¿Pero por qué el amarillo? Para los que no saben, porque el amarillo viene por la derecha del azul. Por eso. El rojo lo dejamos al final. El rojo perdió toda la preferencia porque está virando, ¿ya? Queda la disyuntiva entre amarillo y azul. ¿Quién pasa primero? El amarillo. El amarillo tiene la preferencia, ¿por qué? Porque viene por la derecha del azul. Él obtiene la preferencia. O sea que el azul debe ceder, esperar. Pase el amarillo primero. Una vez que pase el amarillo, entonces en primer lugar sería el amarillo. Primer lugar acá. Una vez que pase el amarillo, continúa él, azulito. Y el último en pasar sería el rojo. Ese es el orden de paso. 1, 2, 3. Le acabo de poner el número, por favor vean la imagen ahí. Ese sería el orden de paso para esa situación, ¿de acuerdo? Amarillo, azul, rojo. Muy bien la respuesta, excelente. La captaron rápido, ¿eh? Excelente, muy bien. Eso entonces, estimado, como para resumir un poquito el derecho de paso. Ese derecho de paso colapsaría si llegan 4 vehículos al mismo tiempo, como vemos en la imagen, y todos quieren seguir derecho. ¿Qué se aplica ahí? La buena voluntad, el buen juicio y la buena convivencia vial, ser amables con que pase alguno primero. En ese caso colapsa, ¿ya? Pero si hubieran 3 vehículos, si hubiera uno que quiere virar, esto es más fácil de entenderlo. Ahora bien, hoy en día sí, por lo menos en casi todas las vías, siempre hay algún dispositivo. Antiguamente esto se daba más que faltaban dispositivos y se aplicaba más este derecho, esta norma, esta regla que acabamos de hablar, la cual sigue vigente. Pero hoy día, por lo menos, hemos evolucionado más como país, se supone, ¿cierto? Y ya en casi todas las vías, en los cruces, por lo menos hay un dispositivo. Y habiendo, aunque sea un sea al paso, un pare o un semáforo, o una vía principal y otra secundaria, ya se soluciona el problema de quién pasa primero, ¿ok? Eso, estimado, entonces, con el derecho de paso. Esta es no, todavía nos queda una más. Una regla general importantísima que vamos a ver ahora. Hay hartas reglas, como hemos visto, y estoy nombrando las más importantes. Recordar los límites máximos de velocidad establecidos. También es una norma, una regla que todo conductor debe saber, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los límites máximos establecidos para vehículos livianos?
vehículos, ¿cierto? Clase B, podemos decir. Zona urbana la máxima, hasta 50 kilómetros por hora. Zona rural en vías convencionales, o sea, de una pista por lado, la máxima, hasta 100 kilómetros por hora. Y autopistas, ustedes ya saben lo que son las autopistas, hasta 120 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Ahora, estos límites rigen siempre y cuando no existe una señal que modifique dicho límite. Por ejemplo, si en la ciudad yo sé que la máxima es 50, pero nos encontramos con una señalética por ahí que diga 40, ahí debo adherirme a la máxima que está indicada en la vía. Entonces, las señales instaladas modifican la regla general. ¿Ya? Repito, estos límites máximos, ¿cierto?, establecidos, rigen siempre y cuando no existe una señal que diga o que determine otro límite en esa vía, en esa área o en ese lugar. ¿Ok? Pero independiente de los límites establecidos, igual, todo conductor debe mantener una velocidad razonable y prudente. Eso igual es importante determinar. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos decir, la velocidad máxima de la ciudad es 50, o sea, ¿tengo que andar siempre 50? No, cuidado. No siempre la velocidad máxima permitida es la más segura, para nada. ¿Ya? No porque me digan que repetir 100, 100 es lo más seguro. No, no es lo más seguro. Es solamente el límite máximo. Es el techo que ustedes le dan. Hasta ahí usted puede llegar. Pero no significa que sea seguro ir a esa velocidad. Muchas veces lo más seguro es ir a mucho menos que eso. En la ciudad usted puede andar a 20, a 30, a 10 kilómetros por hora y usted ahí va variando de acuerdo a las circunstancias que usted va encontrando en la vía. Lo mismo en las carreteras y autopistas. Eso se llama aplicar velocidad razonable y prudente. Entonces, como definición, ¿qué entendemos por velocidad razonable y prudente? La que aplica el conductor, tomando en cuenta las condiciones del momento. El conductor va modificando su velocidad de acuerdo a las condiciones. ¿Ok? Así entonces entendemos, ¿cierto?, los límites máximos establecidos, en regla general, las señales reglamentarias que pueden modificar dichos límites y lo que debe aplicar el conductor, conocido como velocidad razonable y prudente, independiente que los límites me autoricen a más. ¿Ok? El tema general que vamos a hablar acá hace referencia a la detención y estacionamiento, igual muy importante entender, y la diferencia entre ellas. Esta es una maniobra que hay que efectuar muchas veces. Claro, usted termina de conducir y debe estacionarse. ¿Sí? O detenerse, depende de la situación. ¿Hay una diferencia? Sí. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo estacionarse que detenerse. ¿Cuál es la diferencia? Voy a decir la definición. Estacionamiento se refiere a una paralización del vehículo en un lugar autorizado por un tiempo mayor del que se emplea en dejar o recibir pasajeros. Eso se conoce como estacionamiento. Usted deja en su vehículo por un tiempo prolongado, ¿de acuerdo? Debe ser con el motor apagado, ¿cierto? Y el conductor puede estar dentro o fuera del vehículo, da lo mismo. ¿Ya? Ese conductor está estacionado, se quedó por un tiempo prolongado, está en un lugar habilitado, autorizado, ¿ya? Puede estar dentro o fuera del vehículo y el motor debe estar apagado. Esto se conoce como estacionamiento, ¿ok? Bueno, igual puede arrancar el motor, sí, obviamente a veces uno arranca el motor para calefacción, si hace mucho frío y eso, por un momento. ¿Ya? El estacionamiento también puede ser con el motor andando por algún momento, obviamente que sí, pero está consumiendo combustible. La detención. La detención es una paralización momentánea, una parada momentánea, breve, por un tiempo no mayor del que usted emplea en dejar, recibir pasajeros o en dejar o recibir alguna carga. Eso es una detención. ¿Ok? Eso debe ser con el conductor en el vehículo y el motor en funcionamiento. Eso sí, repito entonces, parada breve, por un tiempo no mayor del que se supera en dejar o recibir pasajeros, o recibir o dejar una carga. Vehículo, motor en funcionamiento y conductor dentro. O sea, parada breve, como vemos arriba, el taxi se detuvo a recoger a un pasajero, pasajera en este caso. Como vemos la foto de abajo, el vehículo gris está estacionado a un costado de la vía. ¿Ok? Se le llama detención, o también se conoce como detención, a todas las paradas que hacemos por el sistema de tránsito. O sea, el semáforo en rojo me obliga a detenerme, la señal pare me obliga a detenerme, un carabinero me obliga a detenerme, el flujo vehicular o los tacos, la congestión también me obligan a detenerme. Esas también se conocen como detención.
Felipe me pregunta si para detenerse debe colocar las luces intermitentes. A ver, depende de lo que entiendes por intermitente, porque las luces intermitentes son aquellas que activan o señalizan a la derecha o a la izquierda. Y claro, cuando tú te estás estacionando o antes de hacerlo o deteniendo, debes señalizar a la derecha, si al costado derecho. Cuando tú vas a salir del estacionamiento de detención, debes señalizar a la izquierda. Si me estás hablando de las luces de emergencia ahora, o destellantes de advertencia de peligro, donde se encienden los cuatro intermitentes, tú mismo te acabas de responder, estimado Felipe. Esas son solamente para situaciones de emergencia y no se deben encender en cualquier parada, ni tampoco como excusa cuando el conductor está mal detenido, ¿ok? Si usted activa esa lucecita, que se hace mediante un switch con un triángulo rojo, se activan los cuatro intermitentes. ¿Cómo se llama esa luz? Luz de advertencia de peligro o luz de emergencia. El uso de esa luz para vehículos livianos es solamente para la empana, una falla técnica obstaculizando el tránsito, o cuando hay un peligro en la vía, una situación anómala, usted lo obliga a bajar la velocidad o parar de forma inoportuna o en algún lugar complejo, usted activa esa luz para alertar a los demás conductores. ¿De acuerdo? El transporte público también la puede utilizar cuando deja o reciben pasajeros, sobre todo si no hay paraderos que estuviesen habilitados. Debe activar esa luz. No así los vehículos particulares. ¿De acuerdo? Ese es el uso de la luz de advertencia de peligro. Muy bien. Hagamos un repaso rapidito para que nos vayamos a nuestra batalla de preguntas. Vamos. ¿Cómo, cómo se establecen, cómo se nos interponen, ¿cierto?, las instrucciones del tránsito? ¿Cómo nosotros debemos reconocerlas? ¿O cómo se expresan las instrucciones del tránsito? De cuatro maneras. Mediante señales e instrucciones de carabineros. Y aquí hay varias cosas que debemos tener en cuenta con respecto a cuando ellos están regulando el tránsito o cuando están fiscalizando. ¿Ya? Segunda forma, segunda manera de que se expresan estas instrucciones mediante los semáforos que regulan el paso de los vehículos, ¿cierto? Y hay diferentes tipos de semáforos, igual decirlo. Hay semáforos peatonales, hay semáforos para las ciclovías, hay semáforos para los cruces ferroviarios, igual. En el norte hay semáforos para cruces ferroviarios, ahí se ven muchos, en todo el país hay. En mi ciudad no hay, pero en el norte se ven muchos semáforos para cruces ferroviarios. Tercera forma en que se expresan las instrucciones del tránsito en la vía, mediante la señalización de tránsito, la cual se divide en señales verticales y demarcaciones viales. Aquí hay una gran cantidad de información. Y la cuarta manera, en cual el conductor debe reconocer y aplicar las instrucciones del tránsito, son mediante algunas reglas generales de cómo usar la vía, ¿cierto?, de algunas maniobras que están permitidas, cómo se deben realizar y cómo se llaman estas maniobras, ¿cierto? Los estacionamientos, las detenciones, los adelantamientos, sobrepasos, la forma correcta de hacer uso de las luces, la norma de las velocidades, etc. Entonces hay normas generales que todo conductor debe conocer. De estas cuatro maneras, entonces, estimados, se nos imponen, por así decirlo, o se nos expresan las instrucciones en el tránsito. ¿De acuerdo? Muy bien, dicho eso, entonces, estimado, vamos a ir a nuestra batalla de preguntas. Ahí teníamos para finalizar igual, recordar un poco acerca de la señalización de tránsito, cómo se clasifica. Muy bien, todas las consultas, aprovechen mientras yo cambio la imagen y coloco el test de preguntas para el día de hoy. Muy bien. Vamos con 10 preguntas para recordar, probar nuestro conocimiento, y seguramente aquí va a ser algún otro temita que no conversamos, pero lo conversamos rápidamente. Por ejemplo, acá justamente me están hablando acerca de la distancia de seguridad. Muy bien. Veamos la pregunta. A ver, vamos a ampliar un poco la imagen ahí. Ahí está. Dice así la pregunta. Cuando dos o más vehículos circulan en un mismo sentido por la derecha, ya en un mismo sentido por la derecha, como se ve en la imagen, la distancia entre vehículos será, esta es una norma general, ¿de acuerdo? Usted no puede ir pegado al vehículo adelante. Siempre debe mantener una distancia de seguridad. Más o menos, ¿qué distancia debe mantenerla? Dice, cada conductor debe mantener respecto al vehículo que le antecede una distancia suficiente para que cualquier otro vehículo pueda adelantarlo ingresando sin peligro a dicho espacio. O sea, usted, si alguien lo adelanta, debe dejar un espacio
para que cualquier vehículo pueda situarse ahí. Correcta la alternativa A. También por seguridad, también. Porque si el vehículo de adelante se detiene en forma brusca, en forma imprevista, debemos mantener una distancia de seguridad para alcanzar a parar sin impactarlo a él, obviamente. ¿Ok? Alternativa a la correcta, entonces, la B de 1 y 4 metros, no, eso es totalmente variable. La C dice, cada conductor debe mantener respecto al vehículo que antecede una distancia de 30 metros. Es variable, va a depender también con la velocidad que usted llega. A mayor velocidad, mayor distancia, pero siempre dejar un espacio de seguridad y también para que otro vehículo pueda ingresar ahí si lo adelanta. Pregunta número 2. ¿Cuál afirmación es correcta en relación al uso de rotondas y mini rotondas? La dice, tanto en una mini rotonda como en una rotonda, el conductor que ingrese debe siempre ceder el paso a los vehículos que circulen por ellas. La B dice, tanto en una mini rotonda como en una rotonda, el conductor que ingresa tiene preferencia sobre los vehículos que ya están circulando en ella. Y la C, al ingresar a una rotonda, un conductor debe ceder el paso a los vehículos que circulan en ella. Sin embargo, este conductor tiene preferencia en ingresar a una mini rotonda. En todas las rotondas, sea pequeña, sea mini rotonda o rotonda grande, el que ingresa no tiene preferencia. Alternativa A, la correcta. Son largas las preguntas algunas. Pregunta 3. ¿Cuándo un vehículo está detenido? ¿Cuándo se detiene un vehículo? A. Al momento de ascenso y descenso de pasajeros o carga y descarga de mercadería, sin movimiento pero con su conductor a bordo. B. Solo el momento de carga y descarga de mercadería sin movimiento ni conductor a bordo. C. En circunstancias sin movimiento ni conductor a bordo. Respuesta correcta, alternativa A. Muy bien, excelente. Vamos con la siguiente pregunta, número 4. ¿A cuántos metros de una entrada de cuartel de bomberos te puede estacionar? Ya, acá le voy a dar una pista después y todo el mundo me está marcando la A. A 10 metros de una entrada de cualquier unidad de emergencia, siempre a más de 10 metros, de cualquier unidad de emergencia. No solamente bomberos, la entrada de un cuartel de bomberos, también puede ser la entrada de una urgencia hospital, donde circula la ambulancia, o de un cuartel de carabineros, donde circulan sus radiopatrullas, ¿de acuerdo? A 10 metros, como mínimo, de cualquier entrada de unidad de emergencia. También se aplica, no olvidarlo, a más de 10 metros de una esquina, a más de 10 metros de cualquier señal reglamentaria. Las señales que vimos delante, usted no puede estacionarse justo en la señal reglamentaria. ¿Ok? A no olvidar. A más de 5 metros de un grifo para incendio también, para aportar algo más. Alternativa correcta aquí, la alternativa A. Pregunta 5. ¿Significa la luz verde del semáforo? A. Siga tan pronto como esté la luz verde. B. Siga después de mirar hacia ambos lados. C. Siga. D. Siga, pero solo si su pista está expedita justo después del cruce. Todas podemos decir que en parte son válidas, pero la que nos da el detalle más correcto de la luz verde es ver, ¿cierto? O sea, perdón, seguir siempre y cuando la pista estuviera expedita, ¿ya? Siempre y cuando se pudiera. O sea, el verde no siempre es avanzar. Alternativa D, la correcta. Alternativa D, la correcta. No se olviden, lo comentamos bastante recién. Pregunta número 6. Cuando se circule de noche por caminos y vías rurales con luces encendidas y no encuentre próximo ningún vehículo, ¿se utilizarán luces? A ver, zona rural y no hay vehículos cercanos. ¿Qué luces debería ocupar? A, bajas, B, altas y bajas y C, altas. No hay vehículos cercanos, debo ir con luces altas porque me permiten un mejor dominio y visual de la ruta. Solamente las voy a bajar si me encuentro cercano a cruzarme con otros vehículos o voy acercándome por detrás a otros vehículos. Pregunta número 7. La luz verde del semáforo que indica A, paso, B, prevención, C, detención y D, precaución. ¿Qué indica la luz verde del semáforo? Está fácil. Paso, ¿cierto? No habla de las circunstancias, como la pregunta anterior, pero sí, en general significa paso. Muy bien. Pregunta 8. Indica lo que significan estas señales. A ver, mientras ustedes marcan, yo las voy a describir una a una. Voy a ir de izquierda a derecha describiendo las señales. La primera señal es una señal reglamentaria de prohibición, reglamentaria de prohibición. Prohibido virar a la izquierda. ¿Que a alguien se le ocurre virar? ¿Está incurriendo una infracción?
y ahí es multado, lo que me preguntaba Enzo antes. Esa constituye infracción, sí. La siguiente señal es una señal preventiva de prevención que me está indicando que más adelante hay un ceda al paso para que el conductor se vaya preparando. ¿De acuerdo? Y la última señal que vemos acá también es una señal de prevención que me está diciendo que más adelante hay un BADE. ¿Qué es un BADE? Es una depresión del terreno. Se hundió el terreno más adelante, bajamos la velocidad, porque si voy muy rápido, el auto se puede pegar un guatazo ahí, ¿cierto? Se hundió el terreno más adelante. Eso es un BADE. ¿De acuerdo? Bajar velocidad, tomar las precauciones. Dicho eso, entonces, la respuesta correcta sería alternativa B, la correcta. La marcamos, ¿cierto? No irá a izquierda, pero si me hacen hacer el paso, y va. Muy bien. Pregunta número 9. En esta situación usted va conduciendo. ¿A cuál con el riesgo debe estar usted principalmente atento? Veamos qué riesgos hay. Tenemos un ciclista que viene en contra de nosotros por nuestra pista. Vehículos estacionados a ambos lados, por lo cual pueden aparecer personas o niños entre los vehículos. Sí, y la vía es muy angosta. Debería bajar la velocidad. Dicho eso, todos me están marcando la B. Voy a leer la B que dice al ciclista que viene en sentido contrario. Sí, baje la velocidad porque viene de frente y el ciclista viene en contra del tránsito. Él viene por la izquierda enfrentándolo a usted. Vaya preparado a parar, ¿eh? Prepárese a parar. La siguiente dice, las puertas de los autos que pueden ser abiertas, correcto, la calle es angosta y se pueden abrir puertas. Cuidado con la distancia lateral que dejamos. La que sí, después dice, y hay niños que pueden salir de la calzada por entre los autos, correcto. Son más bajitos, cuesta más verlo. Y al parecer es una zona residencial de niños. Acá está la señalética, se alcanza a ver poquito, no se alcanza a ver muy bien, pero o es de peatones o es de niños jugando. Precaución, bajar velocidad. Alternativa B, la correcta, muy bien. La sombra de los árboles, bueno, la sombra de los árboles igual confunden, ya, pero la alternativa B es cierto, la más completa de todos los riesgos que hay ahí. Una última pregunta, estimados. Dice, usted va circulando por la pista, voy a sacar la ventana de ella para que pueda ver. Usted va circulando por la pista de la derecha de una carretera de doble calzada muy transitada. Una señal indica que 800 metros, más adelante obviamente, su pista se encuentra cerrada. ¿Qué debería hacer usted? Ya 800 metros, casi un kilómetro. Ya usted dirá, no queda harto. No, pero cuidado, la velocidad que va usted lo puede cubrir en muy poco tiempo. Esos 800 metros. Depende de la velocidad que usted vaya. Entonces, en cuanto usted ve la señal, ¿qué hace usted? Mirando los espejos y ver la posibilidad de con tiempo, si es seguro, cuando sea seguro, cambiarse de pista para desviar ese obstáculo. Es lo que deberíamos hacer, si es seguro, ¿de acuerdo? Dicho eso, y todo el mundo me está marcando la D, voy a leer la D, síganse a la izquierda y desplazarse hacia la pista. De su izquierda tan pronto puede hacerlo en forma segura. Muy bien. Voy a leer las otras. La A me dice, continúa hasta el lugar de la obstrucción y luego se cambia hacia la pista. No, pues. Ahí usted no está anticipando. Usted está llegando hasta el lugar mismo para ver ahí si puede recién cambiarse de pista, lo más probable es que no pueda. La B dice, sinalizar a la izquierda y luego detenerse y esperar a que alguien le dé la pasada. No, si tiene espacio, tiene 800 metros más allá, lo va observando con tiempo la posibilidad de cambiarse de pista. No es necesario llegar y detenerse. La C, encender su luz de advertencia de peligro y desplazarse hacia la pista izquierda. Ya habíamos comentado cuál era el uso de luz de advertencia de peligro y no es para eso. Alternativa de la correcta, muy bien. Hemos finalizado la batalla de preguntas y ahí están todas las respuestas buenas, estimados, estimadas. Ya, acá veo en la sección preguntas y respuestas algunas cosas que me están comentando. Me dice Joseph, me dice, entonces las demarcaciones, las líneas demarcadas, líneas segmentadas, ¿por qué se denomina eje de calzada? Si hay mismo... Estimado, se mal denomina eje de calzada en realidad, porque si volvemos a la definición de eje de calzada, y la puedes buscar en el manual, eje de calzada dice, a ver, para no quedar de mentiroso, tengo un manual acá al lado mío, lo voy a leer, ¿cierto? El glosario, voy a buscar la definición de eje de calzada. Acá la encontré rápidamente y dice así: línea longitudinal a la calzada, demarcada o imaginaria, y acá viene la parte importante, que hace la diferencia, que determinará, esto yo lo había dicho, de hecho yo me lo sé de memoria, pero lo estoy leyendo acá con manual en mano, para que ustedes crean que no estoy mintiendo, estoy con manual en mano, dice que perdón, se me perdió acá, que determinará las áreas con sentido de tránsito opuesto, ahí está la clave de la misma, ¿de acuerdo?
Al ser imaginaria, la división es en dos partes igual. Es eso. Simplemente en algunos lugares quizás está mal escrito, pero no debería ser eje de calzada la línea que está cuando hay un solo sentido de tránsito, sino que sería solamente una línea divisoria, ¿ok? Ya, esa es la pregunta más importante que había acá, en esta sección. La acabo de contestar, espero que todas estas preguntas, o todas estas explicaciones, perdón, mejor dicho, les sirvan en su material de estudio. Paola me hace una pregunta muy interesante, profe. ¿Uno entonces no debería encender las luces de emergencia para un control de carabineros? Depende, estimada. Estimada Paola, depende de dónde sea el control. Porque si hay peligro, porque a ver, partamos de la base que un control de carabineros es algo que nos encontramos a cada rato, ¿cierto? Es algo un poquito inusual. Entonces podría sorprender al vehículo atrás. Muchas veces carabineros buscan lugares especiales, perdón, lugares especiales para detener a los vehículos, sacándolos un poco al costado de la vía, dejando el resto de vía libre. Si esto no fuera así, porque hoy en día están aumentando los controles, si esto no fuera así y el control fuera en un lugar donde está interfiriendo con el tráfico de los demás vehículos, claro, ahí como es una parada quizás no muy común, y para no sorprender a los demás, podrías encender la luz de advertencia de peligro. Lo ideal, lo que corresponde, si Carabinero te hace detenerte, sería, esto va a ser siempre acostado derecho, sin duda, salvo alguna situación especial, pero debería ser acostado derecho. Si usted quería Paola, y para todo el mundo, tiene que a la derecha, ¿cierto? Hasta detenerse. Y una vez que se detuvo, apaga la luz intermitente. Cuando va a salir, sinalizar hacia la izquierda. Si se trata de una situación peligrosa, ya dije, y con muy poco espacio, mantenga la luz de advertencia de peligro encendida, porque podría ser un riesgo, sí. Sobre todo si es de noche. ¿De acuerdo? Entonces, eso. Esa luz está un poco mal usada y hay confusión con respecto a eso. Pero si vamos a responder estrictamente lo que se pregunta en el examen, en estricto rigor, como se dice, ¿ya? Para vehículos livianos, para vehículos particulares, el uso de luz de advertencia de peligro, esas son solo dos situaciones, ¿ya? Una, cuando se esté en pana, una falla técnica, obstruyendo el tráfico, esa una, o cuando hay un peligro en la vía, ¿cierto? Hay un obstáculo, peligro, situación anómala, situación diferente a lo normal de la circulación, ¿cierto? Para advertir a los demás conductores. Alguna situación que nos obliga a parar de manera imprevista. Por ejemplo, hay animales en la vía más adelante. Supongamos, ganado suelto en la vía, en una carretera. Rápidamente, ¿qué haría usted? Luz de advertencia de peligro y baja la velocidad. Hay un accidente más adelante en la vía. ¿Ejemplo? O vamos por la zona urbana, de pronto vemos a lo mejor estos típicos paseos cuando sacan a los niñitos, los colegios, las tías, y salen como todos tomaditos de la mano, ¿cierto? Yo pondría mi luz de advertencia de peligro enseguida si voy llegando a una situación así, ¿de acuerdo? Pero no es situaciones normales de tránsito, ¿no? Entonces, espero, gracias a usted, Paola, espero que todas las explicaciones hayan sido de su utilidad. Vamos terminando ya, nos pasamos del tiempo muchísimo, así que me voy despidiendo. María Alejandra me hace otra pregunta, consulta, si en el examen, no sé, alguna pregunta puedo no responderla. Ah, con respecto al examen, si usted no responde una pregunta, si la deja en blanco, se la toman como mala a María Alejandra. Usted puede dejar la pregunta que usted quiera en blanco, pero tenga en cuenta que se la va a tomar como mala. Así que tiene que tratar de responderla. ¿Ya, María Alejandra? Gracias a usted, Luisa, gracias a todos. Gracias por su participación. No se olviden que estamos de lunes a viernes a las 11 de la mañana analizando un nuevo tema del libro El Nuevo Conductor. Hoy hemos visto las instrucciones en el tránsito. Que muy bien. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Chao, chao. Ha sido Mauricio para Práctica 3. Me despido y cerramos sesión. Hasta mañana. Chao, chao.